La llamaron criminal, pero ella era solo una niña de alma fina, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. No traía oro ni documentos, solo una bolsita con ropa usada, una Biblia doblada y una esperanza tan frágil que casi se rompía con el viento. El sol del desierto no perdona, quema la piel, seca la saliva. Te hace preguntar si Dios escucha desde tan lejos. Ella venía sola, pero no del todo. Había algo más creciendo en su vientre, una vida, un milagro, un peso. Nadie pregunta por qué una muchacha camina descalza entre serpientes y espinas. Solo miran, juzgan, condenan. La migra no ve madres, ve cifras, ve peligro. Pero esa niña, ella venía huyendo de algo peor. No era solo la pobreza, era el silencio, la violencia en casa, los gritos que nadie escuchó, y una noche en que todo cambió, cuando su propio tío le dijo: «Si hablas, te desaparezco». Y así cruzó, callada, rota, con el alma llena de cicatrices invisibles. Y una promesa en el corazón: «No te vas a morir aquí, mi niño, te lo juro». 6 días después, entre cactus y tierra reseca, rompió fuente. No hubo hospital, ni médicos, ni ayuda. Solo la noche, el dolor y una camiseta vieja que usó para envolver a su bebé. Y cuando el niño lloró, fue tan suave que ni el viento quiso interrumpirlo. Era un llanto de papel, como el suyo, pero lo que vino después, nadie está listo para oírlo. Porque a veces salvar a tu hijo significa perderlo para siempre. Si alguna vez te sentiste olvidada o culpable solo por intentar sobrevivir, quédate conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. Ella lo miró por última vez, con los ojos llenos de polvo y el alma llena de culpa. Lo envolvió bien, con la camiseta que llevaba desde Tegucigalpa, la única que olía a hogar, a pasado. Cavó un hueco con las uñas, debajo de un mezquite, junto a un camino que casi nadie usaba. No era para enterrarlo, no era para esconderlo, era para protegerlo. A su lado dejó un papel doblado en 4, escrito con su sangre y una ramita rota. «Mi hijo no es basura, no lo abandoné, solo no puedo más». Y se fue, sin mirar atrás, sin aire, sin nombre. Horas después, la patrulla la encontró caminando como un fantasma, deshidratada, quemada, sangrando. No lloraba, ni hablaba. Solo apretaba la cruz de madera colgada en su cuello, como si eso fuera suficiente para no morirse. Pero en el informe oficial no decía madre, ni víctima. Decía: inmigrante ilegal, sospechosa de abandono. Y así comenzó el juicio, con un fiscal que ni la miró a los ojos, con un abogado que bostezaba entre papeles y con una jueza de piel blanca y alma helada, que no creía en segundas oportunidades. Fue ella quien lo dijo, sin temblar la voz, sin bajar la mirada: esto no fue un abandono, esto es limpieza social. Estas mujeres vienen a parir pobreza y luego quieren que el gobierno las salve. En esa sala, el silencio fue más brutal que cualquier sentencia, porque nadie levantó la voz, pero había alguien escuchando. Una joven en la esquina, con una carpeta en la mano y el rostro pálido, como quien acaba de ver un crimen y no sabe si denunciarlo o seguir siendo cómplice, porque hay palabras que no se borran y una de ellas estaba a punto de cambiarlo todo. En la celda nadie sabía su nombre. Le pusieron un número, le quitaron los cordones, le dieron una manta que olía a miedo seco y la dejaron allí, sola, como si el mundo ya hubiera terminado. Pero ella no lloraba. Había algo en sus ojos, algo que no era resignación, ni locura, ni rabia. Era una paz peligrosa, la de quien ha tocado fondo y ya no teme hundirse más. Le preguntaron si quería llamar a alguien. Ella dijo que no. Le ofrecieron comida. Ella solo pidió agua. Pero en las noches, cuando los demás dormían, se arrodillaba en el suelo helado y sacaba de su pecho una Biblia doblada, escondida entre la tela de su sostén. No sabía leer bien,
pero recitaba de memoria un versículo que su abuela le había enseñado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y ahí, en esa oscuridad sin nombre, ella hablaba con Dios, sin palabras, solo con el alma, como quien suplica sin esperar respuesta. Pero aún así, espera, porque algo dentro de ella se negaba a morir, hasta que un día alguien se sentó junto a ella. Era la misma joven que la había mirado desde la sala. Cabello liso, manos temblorosas, una cruz de oro al cuello, pequeña, pero no invisible. «Soy asistente social», dijo, «y sé que esto no está bien. Sé que usted no es una criminal». Y por un segundo, la mujer sin nombre cerró los ojos, como quien escucha una canción de infancia, como quien recuerda lo que es ser vista. Pero esa paz duró poco, porque la joven miró alrededor y susurró: «La jueza mandó sellar su caso. Nadie puede hablar de lo que pasó». Y así, otra vez, el silencio regresó. Pero el corazón de la asistente no lo aceptó. Y en la noche siguiente volvió, con algo en el bolsillo. Y lo que le entregó cambiaría para siempre la historia. Era una grabadora pequeña, de esas que los abogados usan para dictar notas. Vieja, rayada, pero cargada. La asistente la colocó en la mano de la prisionera, sin hablar, sin parpadear, y le dijo: «Escuche esto y guárdelo, porque algún día puede salvarla». Ella no entendía, pero presionó el botón, y entonces las palabras salieron, claras, frías, como cuchillos. Era la voz de la jueza, en la sala vacía, grabada sin que supiera. Decía: «Estas mujeres no cambian. Traen niños como quien trae equipaje. Los dejan por ahí, porque saben que alguien más va a criarlos». Decía: «Esto no es un sistema de justicia, es una barrera. Y yo soy el muro». Decía: «No voy a permitir que otra me venga con el cuento del trauma, de la pobreza, de la madre soltera. Esto es limpieza. Y que me disculpe Dios, pero alguien tiene que hacerlo». El silencio después de esas palabras fue como un relámpago mudo. La mujer cerró la grabadora, no lloró, no gritó, solo la apretó contra su pecho, como si fuera su bebé perdido, como si por fin tuviera una verdad que no podían quitarle. La asistente se fue, temblando, y esa noche ella no rezó. Solo se quedó sentada mirando la cruz que colgaba en la pared, y por primera vez, en mucho tiempo, pensó en el futuro, pero la jueza no había terminado. Y al día siguiente, alguien vino a su celda, un hombre con traje, un sobre, y una mirada que no prometía nada bueno. Dentro del sobre había algo que no esperaba, algo que no podía ser real. El hombre de traje no dio su nombre, ni saludó, solo extendió el sobre blanco y dijo con voz vacía: «Firmas aquí, confiesas el abandono, reducen la sentencia, todos ganan». Ella no respondió. Miró el sobre, como quien mira un ataúd. Era limpio, demasiado limpio, como si la injusticia viniera planchada, perfumada, lista para ser firmada y olvidada. Pero ella no olvidaba, ni al mezquite, ni al llanto, ni al papel escrito con sangre. Le temblaban las manos, pero no las firmó. «¿Y si no firmo?», preguntó con voz apenas audible. El hombre la miró, con esa mezcla de fastidio y poder que tienen los que se saben intocables. «Entonces te quedas, sin juicio, sin abogado, sin fecha». Ella bajó la mirada, no porque se rindiera, sino porque estaba rezando, por dentro, por su hijo, por la verdad. Y entonces recordó algo: la grabación, las palabras de la jueza, ese veneno escondido que por primera vez tenía forma. Y pensó: «Si voy a caer, que caiga gritando la verdad». Levantó la cabeza y con la voz firme dijo: «No firmo». El hombre apretó los dientes, guardó el sobre y se fue sin decir adiós. Horas después, 2 guardias llegaron, la sacaron de la celda y la llevaron por un pasillo sin ventanas, donde el eco de los pasos sonaba como campanas fúnebres, y allí, en una sala sin luz, la estaba esperando alguien que llevaba meses buscándola.
alguien con la misma sangre y una carta en la mano. Era su hermana, llevaba el mismo rostro, pero más viejo, más seco por el viento del norte. Había cruzado meses antes, como muchas, sin papeles, sin voz, y ahora estaba allí, sentada, temblando, con una carta doblada en dos. No dijeron hola, ni te extrañé, solo se miraron, como dos sobrevivientes, como dos mujeres que entendieron que la familia no siempre se elige, pero siempre duele. La hermana extendió la carta. Te la mandaron desde el refugio. La encontró una voluntaria junto a un mezquite. La mujer tembló. La abrió con las manos sucias, lentas, como si cada pliegue cortara la piel. Era su letra, la nota que había dejado junto a su hijo. Mi hijo no es basura. No lo abandoné, solo no puedo más. Y debajo había algo más, algo nuevo, una segunda hoja, escrita por alguien más, con tinta azul, trazos torpes, como los de un niño. Decía, me llamo David, me pusieron este nombre en el albergue. No sé quién es mi mamá, pero sueño con ella cada noche. Sé que me quiere porque me dejó envuelto en su ropa. Ella se llevó la carta al pecho y por primera vez en meses lloró. Lloró como una madre, como una mujer rota que encuentra un pedazo de sí en un papel manchado de amor. La hermana la abrazó y le susurró al oído, él está vivo y te espera, pero el sistema no olvida. Y esa misma noche llegó una orden desde arriba, desde el escritorio de la jueza, desde la boca del poder. Trasládenla a otro centro, sin visitas, sin contacto, que desaparezca. Y mientras subía al bus blindado, ella vio algo por la ventana que le devolvió la fuerza. Algo imposible, algo que no podía estar ahí. La ventana del bus era su única ventana al mundo, y por un segundo, el mundo le devolvió la mirada. Entre las rejas, entre los uniformes, entre el polvo del amanecer, un niño agitaba un pañuelo azul, pequeño, despeinado, con los zapatos desamarrados y los ojos grandes como lunas nuevas. Ella lo reconoció, aunque no era posible, aunque todo en su mente gritaba que no podía ser. Pero el alma sí sabía. Era él, David. El mismo pañuelo azul que había dejado dentro de la bolsa de ropa. El mismo que su madre le puso para que supiera que no era desecho, sino promesa. Las lágrimas le nublaron la vista. Los guardias no vieron, o fingieron no ver. Y en ese instante, en medio del ruido del motor, ella supo que no estaba sola, que su hijo la había visto, que sabía que estaba viva y que no la había olvidado. El bus arrancó y el niño se perdió entre la neblina de la mañana, pero algo había cambiado. Ya no era solo una prisionera, ya no era una sospechosa de abandono, era una madre, con nombre, con historia y con una grabación en el alma que podía romper muros. En el nuevo centro, la recibieron con papeles fríos y camas de concreto, pero al tercer día le pasaron una nota, anónima, escrita con lápiz. No estás sola, estamos contigo, es hora de hablar. Y con esa nota venía un número, un abogado, uno distinto, uno que ya había enfrentado al sistema y había salido vivo. Lo que él le propuso era tan arriesgado como poderoso. Se llamaba Tomás Beltrán, un hombre moreno, ojos cansados y una cicatriz en la mejilla que decía más que cualquier diploma. No trabajo para el gobierno, le dijo, trabajo para la verdad. Ella no confiaba en nadie, pero algo en su voz era diferente. No hablaba como abogado, hablaba como hijo de madre sola, como nieto de mujer migrante, como hombre que había llorado frente a la misma jueza, años atrás. Él escuchó toda la historia, sin interrumpir, sin apurar. Cuando terminó, le pidió la grabación y la escuchó en silencio, minuto por minuto, palabra por palabra, como quien camina sobre tierra sagrada. Al final dijo, esto no es solo tu historia, esto es una grieta, y por aquí puede entrar la luz.
Propuso lo impensable, una audiencia pública, con prensa, con testimonios, con la grabación como evidencia. Ella dudó. ¿Y si la jueza lo negaba? ¿Y si todo se volvía contra ella? Tomás le tomó la mano y con voz firme le dijo: «Tú no tienes que gritar, solo tienes que estar. El resto lo va a hacer el eco». Y así se prepararon, día tras día, palabra por palabra, ensayo tras ensayo. Le enseñó a mirar al frente, a respirar antes de responder, a dejar que el silencio hable cuando las palabras no alcanzan. Pero una noche antes de la audiencia, algo pasó. La jueza mandó sellar todos los documentos del caso y emitió una orden: prohibido usar grabaciones como evidencia, inadmisibles, confidenciales. Querían silenciarla de nuevo, desaparecer la verdad bajo sellos legales y miedo procesal. Pero Tomás no se detuvo. Dijo que tenía un plan, uno que no dependía de cortes ni permisos, uno que haría temblar al condado. Y esa noche, la mujer volvió a soñar con su hijo. Pero esta vez, él hablaba. La sala estaba fría, como si el aire supiera que algo sagrado estaba por acontecer. La jueza entró, con el mismo traje gris, la misma mirada de piedra, la misma rabia envuelta en legalidad. Todos se pusieron de pie, menos el alma de ella. Esa ya estaba de pie, desde antes. Tomás habló primero. Su voz era calma, pero cada palabra tenía filo. Expuso el caso, contó la travesía, la camiseta, el papel escrito con sangre, el pañuelo azul, y luego guardó silencio. Un silencio largo, insoportable, y cuando la jueza le pidió que continuara, él sacó un sobre. «Señoría, sabemos que usted prohibió el uso de grabaciones, pero no vamos a presentar una grabación». La sala se tensó. La jueza lo miró con los ojos afilados. Tomás continuó: «Vamos a presentar una confesión, una transcripción, una prueba escrita, firmada por una de sus propias asistentes». Un murmullo recorrió la sala, como un viento antes de la tormenta. La jueza se enderezó. «¿De qué está hablando?», preguntó con voz seca, y entonces Tomás leyó: «Yo, Marta Elena Cruz, asistente judicial, declaro que la honorable jueza, nombre sellado, hizo comentarios discriminatorios, despectivos y crueles hacia mujeres inmigrantes bajo su jurisdicción, incluyendo frases como limpieza social y estas mujeres vienen a parir pobreza». Silencio. Silencio como un abismo. Silencio como una oración sin final. La jueza respiró hondo, apretó los labios y dijo: «Esto no prueba nada. Es un testimonio parcial. Sin grabación no tiene peso legal». Pero antes de que pudiera continuar, una voz se levantó en el fondo de la sala, una voz que nadie esperaba, una voz infantil. «Sí lo dijo, yo lo escuché». Y cuando todos voltearon, el niño con el pañuelo azul estaba ahí, de pie, temblando, pero de pie. David no debería estar ahí. Nadie lo esperaba, nadie lo llevó, pero alguien lo había ayudado a entrar. Quizá fue la asistente, quizá fue la abuela, quizá fue Dios. El guardia se acercó para sacarlo, pero la jueza levantó la mano, y por primera vez su voz tembló. «Déjenlo hablar». El niño miró a su madre, y luego miró a la mujer detrás del estrado, y dijo: «Yo sé lo que dijo, porque estaba escondido, porque escuché desde la puerta, porque esa mujer», y señaló a la jueza, «dijo que las mamás como la mía no valen, pero mi mamá me envolvió con amor, mi mamá me salvó». Sus palabras no tenían técnica, ni legalidad, pero tenían verdad, y esa verdad rompió el aire. La jueza cerró los ojos. Por un instante, solo un instante, pareció humana, pero el orgullo es más fuerte que el remordimiento. «Este niño no debería estar aquí», dijo, y ordenó un receso, pero ya era tarde. Los periodistas habían escuchado. La grabación empezó a circular. Las redes ardían, los muros se agrietaban, y en el pasillo, un hombre se acercó a Tomás. Le pasó un papel y susurró: «No soy el único que ha oído cosas, y no voy a quedarme callado más». Era otro trabajador del tribunal.
Y en su declaración había algo que nadie esperaba: una lista, con otros nombres, otras madres, otros bebés, y una fecha marcada con rojo, la fecha de una deportación en masa, firmada por la misma jueza, sin revisión, sin apelación. La lista estaba escrita a máquina, con iniciales, fechas y un código al margen: DS-43. Tomás la leyó en silencio, y a cada nombre su semblante se endurecía. Eran 27 mujeres, todas inmigrantes, todas madres, todas detenidas bajo la misma jueza. Y todas deportadas en menos de 48 horas, sin juicio, sin intérprete, sin oportunidad de hablar. Una firma sellaba cada orden, una sola, siempre la misma. Ella, la jueza del silencio, la señora de las sentencias sin eco. Entre los nombres apareció uno conocido, el de una mujer que había muerto en el trayecto, pero cuya deportación, según el papel, fue ejecutada con éxito. Eso no era un error, era encubrimiento, y lo que antes era un caso aislado, ahora era un patrón de exterminio administrativo, de limpieza social, como ella misma lo había llamado. Tomás respiró hondo y tomó una decisión. Ya no se trataba solo de salvar a una mujer, ni a un niño, se trataba de desnudar un sistema, y para eso necesitaban algo más: una confesión, una verdad desde dentro, y sabían quién podía darla: la joven asistente, Marta Elena Cruz, la que había escrito la transcripción. Pero al buscarla, encontraron su departamento vacío, sin muebles, sin rastros. Vecinos dijeron que se fue de noche, con maletas pequeñas y los ojos rojos, pero había una pista, un sobre debajo de la puerta, marcado con 3 palabras: si algo me pasa, y dentro una grabación, una que nadie había oído antes, una que traía la voz de la jueza rezando. La grabación era breve, 2 minutos, quizá menos, pero lo que contenía no podía ser ignorado. Se oía una puerta cerrarse, pasos, un suspiro, y luego la voz de ella, de la jueza, no la voz firme de sala, ni la de dictar sentencias, era otra, más íntima, más rota. Decía: Señor, si estoy equivocada, muéstramelo, pero no puedo permitir que esto se descontrole. Tú sabes lo que hacen, tú sabes lo que traen: ruido, pobreza, hijos como excusas. Una pausa, larga, como si la culpa empezara a sangrar, y luego: estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? No era una confesión, no era un pedido de perdón, era el eco de una conciencia que no quería despertar. Pero para Tomás, para ella, para David, eso bastaba. Era la grieta final, y por ahí la verdad se coló como luz, con esa grabación, con la transcripción, con el testimonio del niño y la lista sellada. Se convocó una audiencia federal, no solo contra la jueza, contra todo un circuito de decisiones ocultas, firmas en la sombra y vidas enterradas sin nombre. Ella fue llamada a testificar, otra vez frente al estrado, pero esta vez no como acusada, como testigo. Entró vestida de blanco, ropa prestada por la iglesia del barrio, la cruz al cuello, el pañuelo azul en la mano, y cuando le pidieron que hablara, no levantó la voz, no lloró, solo dijo: yo no vine a vengarme, vine a decir que sigo viva y que mi hijo también. La sala quedó muda, pero a lo lejos, al fondo, una figura se levantó, la jueza, pálida, temblando, y caminó hacia el micrófono, con algo en la mano, algo que nadie esperaba, una carta, firmada con su propio nombre. La jueza caminó lento, como quien sabe que cada paso es una confesión, como quien no huye, pero tampoco quiere quedarse. Llevaba un sobre en la mano, papel marfil, letras inclinadas, una mancha de café en la esquina. No miraba a nadie, ni a la madre, ni al niño, ni al abogado que la desnudó con palabras, solo al estrado, su altar, su trono. Se paró frente al micrófono, apretó los labios y sacó la carta. Esto no es una defensa, ni una disculpa, es lo único que puedo ofrecer.
Su voz por primera vez tembló y comenzó a leer. Mi nombre es Ruth Aldrich. Soy jueza federal hace 17 años, pero también soy hija de un hombre que me enseñó a temer. Temer al desorden, temer a lo desconocido, temer a lo que no habla como tú, a lo que no reza como tú. Mi padre me decía que el caos siempre viene del sur y que la justicia era un muro, no un puente. Yo creí en eso, lo llevé como cruz y convertí mi estrado en una frontera más. Dije cosas que no puedo repetir, pensé cosas que me envenenaron el alma, firmé papeles sin mirar nombres, sin mirar madres, sin mirar ojos, hasta que vi al niño, y su pañuelo, y su silencio, y algo se rompió, se detuvo, no lloró, pero su voz era ya un susurro. No sé si merezco perdón, no creo que lo haya, pero sí creo en la semilla. Y esta mujer, a quien quise enterrar en papeles, sembró algo, una resistencia callada, una fe que no necesita templo. Hoy renuncio a mi cargo, no por presión, sino por convicción, que otros ocupen el estrado, pero que no lo usen para desaparecer verdades, firmó al final. Con tinta azul, el salón se quedó inmóvil, como si nadie supiera qué hacer con la dignidad cuando vuelve del exilio. La madre, la niña del desierto, no aplaudió, no habló, solo bajó la cabeza y rezó, no por la jueza, sino por las que no vivieron para ver ese momento, por las que fueron silenciadas, enterradas en listas, olvidadas sin juicio, madres que dejaron bebés en las raíces y nunca volvieron a recogerlos. Tomás tomó la carta, la entregó al fiscal general y pidió algo más. No solo el cierre del caso, un registro nacional, un banco de datos para encontrar a los hijos perdidos, una ley con el nombre de ella, de la que se negó a firmar el abandono, una ley para que ninguna otra mujer tenga que elegir entre salvar a su hijo o desaparecer por él. La propuesta fue aprobada, y al salir del tribunal, ella no se detuvo. Caminó directo hacia su hijo, lo tomó en brazos, y sin lágrimas, sin promesas, le dijo al oído: «Te encontré, mi amor, y ya no me voy a ir». Pero la historia aún no terminaba, porque cuando volvieron al albergue había una carta esperándolos, una que no venía de tribunales, ni del sistema, una escrita a mano, firmada por alguien a quien creían desaparecida. El albergue era tranquilo, el aire olía a pan tostado y jabón barato. Niños corrían por el patio, ignorantes aún del mundo que los había traído hasta ahí. Ella y David compartían una cama pequeña, una manta fina, y el lujo de dormir sin miedo, hasta que llegó la carta, sin remitente, sin dirección, solo el nombre de ella escrito con letra apurada. Dentro, una hoja doblada en 3 partes, y algo más, una fotografía. Ella se sentó, abrió la carta y leyó: «Hermana, no me mataron, no me deportaron, me escondí, fui cobarde, pero también fui madre. Tuve miedo de dejar a mis hijos solos, miedo de que me pasara lo mismo que a ti. Vi tu historia en la televisión, supe que seguiste de pie y me dio vergüenza, pero también me dio valor. No sé si me perdonas, no sé si lo merezco, pero aquí estoy, en otro estado, en otra vida, ayudando a otras mujeres a cruzar, a esconderse, a escribir cartas que algún día lleguen. Gracias por no haberte rendido. Gracias por ser eco cuando todas fuimos silencio. Te dejo esta foto. Es de mamá, con nosotras, el día que cruzamos por primera vez. ¿Te acuerdas?» Ella tembló, sostuvo la foto, blanca y negra, desgastada. 3 sombras bajo un cielo de frontera, una niña, una mujer, y outra como un crucifixo no peito. Era ela, era a mãe, era a historia toda impresa en papel velho. David se sentó a su lado. «Mami, ¿sé quién es?» Y ella respondió: «Es la que me enseñó a no tener miedo del sol, ni de la arena, ni de quedarme sola». Silencio, un silencio dulce, como el de una oración que ya fue escuchada. Esa noche, ella escribió una carta también, no para una jueza, no para un abogado, sino para el niño que algún día crecería. Una carta donde contaba todo, desde el desierto hasta el estrado,
desde la camiseta hasta la grabación, desde el abandono que no fue hasta el reencuentro que lo cambió todo, y la guardó en una caja, debajo de la cama, con una nota encima, para cuando entiendas, para que nunca te avergüences de mí, para que sepas que fuiste amado desde antes de tener nombre. Y esa noche, antes de dormir, David le pidió que cantara una canción vieja, de cuna, la que ella no había podido cantar el día en que lo dejó en el mezquite, y esta vez la cantó entera, con voz rota, pero entera, porque el dolor ya no la hacía callar. Y mientras las notas flotaban en el aire, una figura en el patio del refugio levantó la cabeza. Era Marta Elena Cruz, viva, oculta y lista para hablar. Trancaron ella detrás de los muros, pensando que eso bastaría, que el silencio es suficiente para enterrar una historia. Pensaron que nadie preguntaría, que nadie volvería a abrir ese expediente, que los días y los papeles y los sellos acabarían con el eco de su nombre. Pero olvidaron algo. Ella no vino para robar, ella vino para sobrevivir. Y la sobrevivencia, hija mía, no es un delito, es una forma de fe, una cruz diaria, un pan sin levadura, un parto sin parteras. La historia de ella no nació para conmover, nació para testificar, porque no fue solo una jueza, fueron años, sistemas, puertas cerradas y manos que firmaron condenas sin mirar los ojos de las que estaban al otro lado. Pero esa mujer, la que cruzó el desierto con los pies heridos y el vientre lleno de vida, no se quebró. La quisieron borrar. Le llamaron inmigrante ilegal. La acusaron de abandono. La nombraron sospechosa. Pusieron números donde iba su nombre. La llamaron parte de una limpieza, pero ella, amada por el cielo, aunque ignorada por los hombres, guardó su verdad como una semilla bajo tierra. Y esa semilla rompió el concreto. Marta Elena habló, no en un estrado, no en un canal. Habló en un centro comunitario de mujeres, rodeada de cuerpos marcados y almas con cicatrices que nadie documentó. Contó lo que escuchó, lo que grabó, lo que no pudo decir antes por miedo. Y con eso, otras se levantaron. 38 mujeres, de El Salvador, de Haití, de Honduras, de Guinea, todas con historias que dolían parecido, historias que empezaban en un desierto y terminaban en una celda sin ventanas, historias que ahora tenían luz. Una comisión federal fue formada. Se abrieron los archivos sellados, se investigaron las deportaciones express, se encontraron huellas de firmas duplicadas y nombres repetidos, y niños que aún no han sido devueltos a sus madres. Pero el caso de ella ya no era solo un caso, era símbolo, era altar, era bandera rota que ahora se izaba con manos temblorosas pero vivas. David creció, no rápido, pero firme. Le gustaba dibujar cielos, cielos con aves de papel, cielos sin fronteras, cielos con nombres escritos en las nubes. Y cuando alguien le preguntaba por su madre, él respondía, mi mamá fue presa por quererme, y me encontró sin gritar. Ella trabajó después en una iglesia pequeña, limpieza, cocina, cuidando niños de otras mujeres que también luchaban contra el sistema. Nunca quiso fama, ni cámaras, ni justicia con mayúscula, solo quería tiempo, con su hijo, con su fe, con su voz. Cada noche antes de dormir leía la carta que escribió para David, y cada mañana guardaba el pañuelo azul en el bolsillo de su delantal, por si algún día otro niño la necesitaba. Un día alguien le preguntó si había perdonado a la jueza. Ella bajó la mirada, pensó y dijo, no lo sé, pero ya no la llevo encima. Eso basta, porque a veces la justicia no llega como relámpago, ni como venganza. A veces llega como una mano pequeña que te llama mamá, como una canción de cuna que por fin puedes cantar sin que te duela la garganta, como una historia contada en voz baja, que termina siendo escuchada por miles, porque no todo dolor tiene cura, pero todo dolor tiene eco, y ese eco, cuando se junta con otros, se vuelve cielo, un cielo de papel,
Sí, frágil, pero libre, y en ese cielo vuela la historia de ella, de ti, de todas las que caminan con la dignidad escondida en la mirada y la esperanza doblada dentro del zapato. Y si el mundo aún no escucha, no importa, porque la verdad no se grita, se siembra, se susurra, se vive, hasta que un día rompe la tierra y canta. Si esta historia tocó algo ahí dentro, deja un comentario, comparte con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero comience a escuchar. Pastor Elija.